Bueno, celebro que a los oyentes les haya gustado, a la mayoría, como mínimo los que se comunican por redes sociales, la entrevista con la doctora Martínez Conde, porque además lo ha contado todo muy bien y todo se ha entendido muy bien. Por ejemplo, alguien recordaba hace un momento que la neurona espejo es esa que nos hace abrir la boca cuando damos de comer a un niño y seguir sus gestos, en efecto. Y al hilo de la explicación de lo que es la neurona espejo, dice Nerea Alzola, ¿podría usar Rajoy las neuronas espejo con la Unión Europea? Pues sí, sería estupendo, ¿no? Bueno, y bueno, pues y José Carlos Borja nos dice, ¿estaba grabada la entrevista? Acabo de tener un déjà vu muy grande. Pues no estaba grabada, estaba en rigurosísimo directo y he dado la hora un par de veces durante la entrevista. Bueno, que celebro que les haya gustado, porque son esos personajes que no siempre aparecen por la radio y bueno, está bien que aprendamos cosas, al menos yo creo que he aprendido yo al menos algunas, oyendo a esta doctora gallega que vive y trabaja en Phoenix y casada con un norteamericano. Rendueles Marlasca, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, antes de empezar con el tema del tigre este de Bojovic, el tema Jeremy Vargas, ¿algún comentario que podáis hacer ya? Porque yo creo que todos estamos sorprendidos de cómo en las últimas, no sé, 30, 40 horas, de pronto, un tema que estaba quiero decir, olvidado en la memoria colectiva, no para la policía, que sin duda habrá seguido trabajando en ese tiempo, pero de pronto aparece la policía diciendo más pistas, algo que ver con tal coche, con tal, no sé, ¿qué podéis contar? Pues, se acerca el aniversario de la desaparición de Jeremy, creo que fue el día 8 de marzo. 5 años, sí. Y yo creo que la Guardia Civil no tiene ninguna pista fiable, no. Creo que no, y es una medida un poco a la desesperada, es buscando un poco colaboración ciudadana. No, está bien, porque yo creo que el sentido que tiene todo esto es solicitar la colaboración ciudadana, pero los datos que han aportado hoy son datos que sobre todo por ellos eran sobradamente conocidos. Evidentemente sabían qué ropa llevaba Jeremy el día de su desaparición, y la operación de la búsqueda de Jeremy se llama Operación Corsario, porque siempre se ha buscado un Opel Corsa. Ya, vaya, pues qué mal. ¿Qué mal no, puedo hombre, decir? no, No, hombre, porque me había hecho la ilusión, me había interpretado que quizá había algo nuevo en toda la investigación, pero por lo que decís no es así. No, que nosotros sepamos, no. Que sepáis, bueno. Bueno, hablemos de la embajadora de Serbia en España, que hace unas semanas le dijo a un grupo de policías españoles: han entrado ustedes en la historia de mi país. La policía española estará en los libros de texto que estudien nuestros niños a partir de ahora. Hombre, son alabanzas realmente enormes. Esta que hacía esta embajadora que felicitaba a los responsables de haber pillado a Bojovic, Luka Bojovic, este paramilitar peligrosísimo, serbio, que organizó el asesinato del que era entonces primer ministro de aquel país. ¿Cómo se pronunciaba? ¿Djindjic? Djindjic, nos han dicho. Djindjic o algo así. Bueno, hablemos hoy de esta operación zoológico. ¿Quién era Zoran Djindjic y qué circunstancias rodearon su asesinato en Serbia? Pues Zoran Djindjic era el primer jefe de gobierno serbio no comunista que había allí desde la Segunda Guerra Mundial. Él fue elegido en el año 2001 y durante solo 2 años que permaneció en el poder se ganó muchísimos enemigos, y se ganó muchos enemigos por varias circunstancias. Primero porque fue el que entregó al que para muchos serbios era un verdadero héroe, Slobodan Milosevic. Le entregó, Djindjic al Tribunal de la Haya para juzgarle por crímenes de guerra, evidentemente, de las guerras de Bosnia y de Kosovo, ¿no? Le costó entregarlo, porque lo había reclamado el Tribunal Penal y no había forma, hasta que llegó este hombre y él sí lo entregó. De hecho, él se enfrentó en su intento de civilizar o europeizar Serbia, digamos, al mismo presidente Kostunica, que estaba en contra de esa decisión de mandar a Milosevic al Tribunal de la Haya, y lógicamente se enfrentó a todos los ultranacionalistas del país, ¿no? Además, Djindjic comenzó una campaña contra el crimen organizado, que campaba a sus anchas por el país y que se alimentaba y también hacía muy ricos, hacía millonarios a los antiguos combatientes de esas guerras balcánicas. Pobre primer ministro, porque precisamente esa campaña contra el crimen organizado no la pudo acabar porque él mismo fue asesinado. Eso es, el 12 de marzo del 2003 un francotirador disparó y acertó al primer ministro serbio en la espalda y en el abdomen, acabando con su vida. El crimen fue organizado y ejecutado por exparamilitares serbios, la mayoría de ellos relacionados con los Tigres de Arkan, un grupo que sembró el terror en la guerra de Bosnia, encargándose de la limpieza étnica en muchas aldeas. Madre mía. 2 personas fueron detenidas pronto por aquel magnicidio, se llamaban Milorad Ulemek, alias Lejiga, y Svedan Jovanovic. Pertenecían los dos al clan Zemun. Clan Zemum, quédense con el nombre. ¿Qué es ese clan?
Pues el clan Zemun es que tras la caída de Slobodan Milosevic, esos paramilitares serbios de los que te hablaba Luis, los Tigres de Arkan en su mayoría, se fueron reciclando y muchos pasaron a engrosar las filas de los clanes mafiosos que estaban ya organizándose. El clan Zemun, que toma su nombre de un barrio de los alrededores de Belgrado, es uno de los más poderosos. Está dedicado sobre todo al tráfico de estupefacientes, de heroína básicamente, a la trata de blancas y a los atracos a joyerías. Y supongo que a este clan pertenecían esos primeros detenidos por el crimen del primer ministro serbio, que evidentemente no eran todos los implicados, había otros que no detuvieron. No, aquellos eran, digamos, la infantería. Las autoridades... No, faltaban los generales. Las autoridades serbias supieron pronto que Luka Bojovic había sido uno de los organizadores del crimen y ordenaron su busca y captura. Tiempo después, Bojovic fue detenido en el año 2005 en Belgrado, cuando acudía a una cita con Bárbara, con su esposa. Pero Bojovic se fugó poco después de prisión y desde el año 2006 no se sabía nada más de él. Estaba considerado el hombre más buscado de Serbia. ¿Y cómo se fuga de la policía en Belgrado? Porque le ayudarían, claro. Bueno, seguramente. Hombre, tú dirás. Bueno, ¿y por qué la policía serbia pidió entonces ayuda a la policía española? Esto tiene una intrahistoria bastante bonita, además, que nos gusta contar para que veamos hasta qué punto las relaciones personales son importantes cuando se trata de grandes operaciones internacionales policiales. Al final lo que cuenta es la relación personal que tengan. La policía serbia tiene muy buena relación con los colegas españoles. Pues, ¿por qué? Porque trabajan juntos desde hace un montón de años en un proyecto que se llama el proyecto Pink Panther, es decir, Pantera Rosa, que es una gran operación a nivel mundial destinada a terminar con esas bandas de atracadores de joyerías, que en su mayoría son serbios, y que actúan por todo el mundo, desde Dubái hasta Japón, pasando, por ejemplo, por Barcelona, donde han atracado un par de establecimientos, que yo recuerde. Sí. Así que en el año 2010, cuando la policía serbia supo que Bárbara, la mujer de Bojovic, vivía en España, no dudó en recurrir a sus colegas de ese grupo de atracos de la UDEP Central, de la Comisaría General de Policía Judicial, a los que conocían de sobra por esas investigaciones que habían llevado a cabo juntos contra las Panteras Rosas. ¿Y con qué datos empezó entonces a trabajar la policía española? Pues solamente tenían el nombre de la esposa del malo, de la esposa de Lucas. Se llama Bárbara Bojovic y tenían el nombre de los 3 niños. ¿Y los 3 niños también estaban en España? Que tenían entre 3 y 9 años. Pero la policía contaba también con una certeza. Luka Bojovic iba a acudir siempre, tarde o temprano, donde estuviese su esposa porque la adoraba, estaba muy enamorado de ella. De hecho, la detención anterior en Yugoslavia fue posible cuando él acudió al encuentro de ella en Belgrado. Y supongo que fue fácil encontrarla a ella en principio, ¿no? Sí, muy fácil. Fue tan sencillo como mirar en el padrón, en el censo, y descubrir que Bárbara vivía con su nombre y el apellido de casada, el apellido de su marido, Bojovic, en un piso de la Cala de Finestrat, que es un sitio que está muy cerquita de Benidorm. Sus 3 hijos iban a un colegio concertado y acudían a clase de tenis, de natación, y ella, que es una mujer, vamos a decirlo así, bastante llamativa, bastante atractiva, pasaba el tiempo dedicado a sus niños y a cultivar su cuerpo. Tenía entrenador personal en un gimnasio y frecuentaba los centros de estética y las tiendas de ropa de marca muy caras. O sea que, bueno, buena vida, porque trabajar no trabajaba, se ocupaba de sus hijos, ¿no? Digamos. Eso es, no trabajaba fuera, vivía, como te decía Manu, dedicado a la familia, y eso sí, se había convertido en una persona experta y un tanto obsesionada en evitar ser vigilada, en ser seguida. O sea, tendría siempre la mosca detrás de la oreja, claro. Casi no hablaba por teléfono, no tenía coche propio, usaba muchos taxis, cambiaba varias veces de taxis y de transporte público en trayectos, digamos, sencillos, y de hecho la policía la perdió muchas veces. ¿La perdió? O sea que deduzco que la seguían constantemente o la vigilaban. Pues mira, la policía calcula que en los últimos 18 meses han estado encima, muy cerca de Bárbara, en torno al 80% del tiempo. ¿De ella? Sí. ¡Qué barbaridad! O sea, el 20% sería cuando dormía. Y ni eso, porque estaban permanentemente vigilándola. Madre mía. Aún así, a pesar de esta intensidad, de vez en cuando la perdían durante 2-3 días más o menos, casi siempre coincidiendo con festivos o con fines de semana, donde se relajaban ellos y también era complicado mantener ese servicio, ¿no? Porque hay una norma no escrita, además, que dice que es mejor perder a un objetivo que ser mordido. Es decir, que es mejor perderlo a que te detecte una vigilancia, ¿no? Pero la gente del grupo de atracos no solo vigilaba a Bárbara, también estaba muy encima de una persona muy cercana a ella, Bárbara, un serbio llamado Vladimir Milanovic. ¿Y quién era este tal Vladimir? Pues Milanovic era un tipo sin causas pendientes, ni en Serbia ni en España, un individuo que vivía aquí con su identidad real, tranquila y legalmente, permanentemente al servicio de Bárbara, eso sí, para la que hacía labores de chofer, de escolta, lo que fuera. La policía sospechó que en realidad era un hombre enviado por Luka Bojovic, que era el que había designado para cuidar de su esposa y posiblemente también para hacer de enlace. Sí, le vigilaron, comprobaron que mantenía constantes medidas de seguridad, incluso más extremas que las de Bárbara, daba vueltas a la misma manzana antes de entrar en un sitio, no avanzaba ni 50 metros sin comprobar que no le seguían, y también se perdió unas cuantas veces este hombre, aunque la policía tenía muy bien cubiertos todos los frentes. Sabía de inmediato, por ejemplo,
si uno de los dos, o Bárbara o Vladimir, cogían un avión en cualquier punto de España. Caray, o sea que les saltaba una alarma a ese grupo de la policía española con sus identidades, sacaban un billete, una tarjeta de embarque para volar a cualquier parte del mundo. La policía lo sabía, o sea, le ponían un rabo, se dice así, ¿no? Ponerle rabo. Eso es. A ver. Y así supieron que Vladimir iba a volar desde Las Palmas, que es un centro neurálgico muy importante de serbios de colonia serbia en España, hacia Madrid. Al llegar al aeropuerto a Barajas le pusieron un rabo, como tú dices, es decir, comenzaron a seguirle de forma permanente, sin perderle de vista. Y así vieron que Vladimir comía en el popular Hard Rock Café, en la plaza de Colón de Madrid, y se iba luego a la estación de Atocha, donde se subía un AVE con destino a Valencia. Y supongo que dentro del AVE también siguió con el rabo puesto, ¿no? Pues era imprescindible seguir, desde Ya, luego. La policía se dio cuenta, además, de que ese día Vladimir estaba tomando muchísimas precauciones, más quizás todavía de las que tomaba habitualmente, ¿no? Paraba continuamente, miraba atrás, llamaba desde cabinas telefónicas, nada más. Lo que hicieron los policías españoles fue avisar para que otros agentes le esperasen en destino, en Valencia, y no le perdiesen, hasta que el grupo de atracos de la UDEF, que era el que llevaba la investigación, llegase a Valencia por su lado, ¿no? Así que allí Vladimir, una vez que llegó a Valencia, se metió directamente en una casa, en un domicilio de la calle San Vicente Mártir. Bueno, ¿y qué ocurrió en esa calle San Vicente Mártir? La policía siguió vigilándole, sabiendo que estaba dentro él. Sí, ya no se alejaron de él, comprobaron cómo dejaba el piso poco después, acompañado de un tipo con melena al que los agentes españoles no habían visto hasta entonces. Los dos se marcharon a otra casa, esta vez en la calle Nino Bravo de Valencia, y allí nuestros policías montaron una troncha, una espera, una guardia, que no dio sus frutos hasta la mañana siguiente. Troncha es una guardia, vale. Troncha es una espera, sí. Vale, o sea, vigilaron toda la noche. ¿Y a la mañana siguiente qué ocurrió? Bueno, pues la paciencia dio sus frutos y Vladimir y el desconocido, ese tipo con melena, salieron y minutos después bajaron otros dos tipos, otros dos individuos con aspecto indudable de eslavos, de serbios. Uno de ellos llevaba unas gafas de sol, barba, una bufanda, y los cuatro se juntaron y se separaron varias veces. Es decir, se juntaban, se subían a taxis distintos, volvían, ¿vale? Para despistar a la policía. Pero uno de los policías se dio cuenta de un detalle. El tipo de las gafas de sol y la barba tenía una de las orejas bastante más separada de la cara que la otra, exactamente igual que Luka Bojovic aparecía en las fotografías que la policía serbia les había enviado. Es decir, 4 tipos dando vueltas por Valencia, vigilados permanentemente por la policía española, que no podía ser detectada porque entonces se acababa todo. De película, ¿eh? Bueno, ¿y qué? Porque esto es una película, ¿qué más? ¿Qué los pasa? 4 serbios acaban en un restaurante del centro de Valencia, situado junto a la Alameda, se llama La Bodega de la Paz y está especializado en cocina mediterránea. La policía espera, les deja comer y cuando están en los postres, 8 agentes de paisanos se acercan a la mesa y les piden la documentación. Luka Bojovic dio entonces una orden en serbio al resto, a sus guardaespaldas. Todos mostraron sus documentos y uno de los acompañantes del jefe hizo un gesto que a la policía le sirvió para llevarse a todos detenidos por resistencia a la autoridad, ¿no? A la espera de que se confirmase de lo que estaban ellos ya seguros, que habían dado con Bojovic. Eso sí, antes de dejar el restaurante, el serbio dejó en la mesa 400 euros para pagar la comida. 400. Y lo confirmaron, que era él, claro. Efectivamente, la policía tomó las huellas de todos y las envió a Interpol para que las cotejasen allí, ¿no? Y el pasaporte que presentó Bojovic decía que no era Bojovic, sino que era un lituano llamado Tomas Dragis, pero en muy pocas horas Interpol pudo poner nombre a todos esos detenidos. ¿Y quiénes eran los restantes 3 tipos? Pues Vladimir Milanovic, el hombre de confianza de Bárbara, el que le hacía de chofer, que sí llevaba su pasaporte real, el bueno. Luka Bojovic, el pez gordo. Sinisa Petric, alias Baku, un criminal condenado en Serbia por el asesinato de toda una familia entera, incluido un niño. Y Vladimir Milisavljevic, condenado a 40 años de prisión por ser uno de los autores materiales, un sicario del asesinato del primer ministro Djindjic. Vale. Y ninguno de los asesinos, porque todos eran asesinos, iba armado, ni hizo nada por resistirse. No, son asesinos pero extremadamente inteligentes. Ellos solo van armados cuando es preciso. Si en un control rutinario les pillan con un arma, saben que se meten en complicaciones y en España ellos viven sin ningún problema, ¿eh? Aunque naturalmente tenían muchísimas armas. De hecho, en el piso de la calle Nino Bravo había 3 subfusiles de asalto Scorpio, 9 pistolas semiautomáticas, un llavero pistola, una escopeta, silenciadores, cargadores, muchísima munición, y todo ese arsenal estaba metido en 2 mochilas listas para salir corriendo con ellas cuando hiciese falta. Y también había allí 600.000 euros en metálico para costear cualquier gasto. Calderilla, 600.000 euros, bueno. ¿Y para qué querían las armas aquí en España, en la calle Nino Bravo de Valencia? Pues ¿a qué se han dedicado todo el tiempo que han estado aquí? No se sabe, a trabajar casi seguro que no. La policía está analizando las armas, a ver si han sido empleadas en otros delitos, y ha enviado ya toda la documentación y los ordenadores hallados en los pisos para traducir y saber así algo de la vida de Bojovic y de los suyos en España, ¿no? Sí tienen claro que Luka es un gran jefe, que él no se habrá manchado las manos de sangre,
pero también saben con total seguridad que vivía de los delitos que cometía su gente. ¿Y qué delitos son esos, supuestamente? Sobre todo atracos, tráfico de drogas, seguramente cometidos fuera de España. Estamos hablando de una organización criminal poderosísima, con ramificaciones por toda Europa. Seguramente Luca podía estar recibiendo los beneficios, por ejemplo, de atracos cometidos en algún país de Escandinavia o de la droga que meten en Grecia los clanes serbios. La globalización, ¿no?, que también ha llegado al mundo del crimen, como aquí hemos comentado alguna vez, porque estamos hablando de verdaderos criminales, que nadie se engañe por todo este rollo de estar enamorado de su mujer, tiene 3 niños, no. Criminales curtidos nada menos que en la guerra de los Balcanes. Y tanto, ¿no? Desde que fueron detenidos, algunos medios de comunicación dijeron que se negaban a comer y a beber, pero no fue como se contó porque tuviesen miedo de que les dieran el suero de la verdad, ¿no?, sino porque seguramente trataban de ponerse algo malos y forzar su traslado a un hospital español desde donde saben que se podían fugar con mayor facilidad. Bueno, supongo que la policía española, sabiendo lo listos que son, adoptaría precauciones, ¿no? Por supuesto, todos los traslados, para que os hagáis una idea de las precauciones, todos los traslados de esta gente los han hecho los GEOS, el cuerpo de élite de la policía española. Caray. Nadie se atrevía a descartar que los cómplices de los serbios intentasen una operación casi suicida para soltarlos, ¿no? Y había que adoptar todas las precauciones del mundo. Aunque según nos dijeron los policías que los han tenido muy cerca estos días, eran tipos de lo más educado, con un solo tema tabú. Nunca, jamás hablaban de la guerra de los Balcanes. ¿Y qué reacción ha habido en Serbia a la captura de estos criminales en nuestro país? Bueno, la postura oficial es la de la embajadora, ¿no?, que le dijo a la policía española que habían entrado en la historia de su país, ¿no? Una inmensa alegría, un capítulo cerrado de la historia negra de Serbia y de los Balcanes. Pero algo hay ahí. Claro, pero en círculos ultranacionalistas serbios, que todavía son importantes en ese país, los que justificaron la guerra y Milosevic, las limpiezas étnicas y que aún recuerdan a Javier Solana como el secretario general de la OTAN que mandó bombardear Belgrado, se trataría de otro agravio más sufrido desde España, ¿no? Bojovic y sus tigres eran gente todavía admirada. Todavía hay admirada. Terrible la historia de ese país, Bueno, me quedaron un par de dudas, así rápido, porque no tenemos ya mucho tiempo. ¿Qué fue de Bárbara, esa despampanante, la hermosa mujer de Bojovic? ¿Dónde está esta mujer? Pues sigue libre, naturalmente, porque no hay nada contra ella, en Alicante, con su vida al cargo de sus niños. Y la policía encontró en casa de Luka Bojovic, muchísimas cartas llenas de corazones que presumen que Bárbara enviaba a su amado marido. Ah, por cierto, los agentes no pudieron ver nunca a Bárbara reunirse con Luka, pero tampoco la vieron con ningún otro hombre. Bárbara ha guardado ausencias. Bueno, tú dirás. El chofer estaba cerca también. Sí, será por voluntad propia, imagino. La otra duda. Por cierto, era muy feo, ¿no? Supongo el lugarteniente que dejó él. El chofer. Bueno, sí. él también es bastante feo, tiene las orejotas muy separadas. Bueno, ¿no? Ya, pero el otro sería como un eunuco, ¿no? Para ponerla a cargo de tu mujer cuando... Bueno, a lo que íbamos. Segunda duda. ¿Por qué llamaron a este magnífico trabajo Operación Zoológico? ¿Por los animales que... los criminales o por qué? No, ya sabes que lo de los nombres de las operaciones lo decide algún policía especialmente inspirado y es una cuestión muy peculiar, muy personal. En esta ocasión fue porque el padre de Bojovic, del malo, el principal detenido ahora aquí en España, fue durante muchos años el director del zoo de Belgrado. De ahí Operación Zoológico. Bueno, ha sido una película lo de hoy, ¿eh? Ha sido, de verdad, ha sido un excepcional trabajo policial sobre todo. Ya me imagino. Por eso, a un buen trabajo policial... Porque para luego contarlo con toda la pasión, pues debe suceder un excelente trabajo periodístico como el vuestro, que nos ha metido en la acción y nos ha hecho seguir paso a paso cómo ha sido ese complejo, minucioso y excelente trabajo de nuestra policía. Bueno, nada, además hemos aprendido lo de ponerle rabo a alguien, que significa... y la troncha, que era la espera, ¿no? Eso es. Bueno, el día que me ponga a hablar con todo el argot que aprendo con vosotros... pues se podrás hablar perfectamente con cualquier policía o guardia civil de España. Sí, con algún delincuente también. Ya, con algún policía sí, pero con un delincuente me llevan, vamos. También, seguro. Estupendo, muy interesante. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego. Llegando casi a las 6 de la tarde, 5 en Canarias, momento en que llegan las noticias y después nuestro gabinete de hoy. No se lo pierdan.